Lucía tenía 16 años cuando escuchó el sonido que partiría su vida en dos. Era un martes temprano, de esos en que la rutina aún no ha tomado forma. Desde su cama, oyó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído con fuerza contra el piso del baño. Se levantó de un salto, medio dormida, sin imaginar que estaba a punto de ver algo que jamás olvidaría. Su madre, Teresa, yacía en el suelo, de lado, con los ojos abiertos, el rostro descompuesto, la piel helada. Un hilo de sangre bajaba lentamente desde la nariz hasta su cuello. Lucía gritó. Llamó a emergencias, pero en el fondo lo supo de inmediato. Su madre ya no estaba allí. Un aneurisma cerebral, rápido, silencioso, devastador. Teresa había sido enfermera por más de 20 años, madre soltera, dedicada, firme. No era perfecta, era humana. Tenía esa clase de fuerza que no se exhibe, pero que se siente en la forma de cuidar, de escuchar, de saber exactamente qué hacer, incluso cuando todo parece desmoronarse. Nunca hablaba del padre de Lucía. No vale la pena, decía, pero sus ojos llevaban una herida antigua, como si la historia no contada pesara más que cualquier explicación. Lucía se hundió en silencio. El velorio fue pequeño, gris. Algunas colegas del hospital, una vecina que trajo flores de plástico y su abuela materna, con quien Teresa casi no se hablaba. La mujer se acercó a Lucía y dijo, sin mirarla a los ojos: «Tu madre vivía de forma muy impulsiva. No cuidaba su salud. Era cuestión de tiempo». Lucía sintió rabia, pero no respondió. Ese día comprendió algo esencial. El mundo no iba a protegerla. El cuerpo de Teresa fue enterrado en un cementerio modesto, sin ceremonia elaborada, sin música, sin discursos. En la lápida, solo un nombre, 2 fechas y un gran silencio. Después, Lucía fue enviada a vivir con un tío del que apenas recordaba el rostro. Una casa fría, reglas duras, afecto nulo. Terminó la escuela con buenas notas. Entró a la universidad. Nadie notaba que por dentro era solo ruinas bien ordenadas. Por fuera, creció. Por dentro, se quedó allí, en ese baño, en esa mañana, con esa ausencia que jamás dejó de doler. Después de la muerte de su madre, Lucía no habló más de lo necesario. Respondía con frases cortas. Asentía cuando debía. Lloraba en silencio, sola, por las noches. Con el tiempo, incluso eso se volvió raro. No porque ya no doliera, sino porque dolía demasiado. Vivía en la casa de su tío Fernando, hermano de su madre, un hombre de pocas palabras, mirada seca y rutinas estrictas. Tenía una esposa reservada y un hijo menor que ella por 3 años. No eran crueles, pero tampoco afectuosos. Le dieron un cuarto, un plato en la mesa, una lista de reglas y poco más. Lucía nunca los culpó. Sabía que no estaban obligados a quererla, pero cada rincón de esa casa le recordaba lo sola que estaba. A veces pensaba en irse. A los 18 casi lo hizo, pero algo la retuvo. Una voz, una intuición, o quizá el eco de su madre que aún no se había apagado. Terminó el colegio con buenas notas, aunque sin entusiasmo. Entró a estudiar trabajo social, movida por un deseo profundo, casi instintivo, de cuidar a otros, de evitar que alguien más sintiera el mismo abandono que la había marcado desde adolescente. Durante esos años, nadie mencionaba a Teresa, ni en la familia, ni en la universidad, ni Lucía misma. Era como si hablar de ella fuese peligroso, como si nombrarla pudiera romper la delgada barrera que separaba a Lucía de un abismo emocional. Pero su madre estaba en todo, en el café que aún preparaba igual que ella, en los cuadernos donde escribía frases sueltas, como hacía Teresa cuando no podía dormir, en las tardes en que encendía la radio solo para escuchar las mismas canciones viejas. A los 24 años, Lucía se casó con Julián, un profesor de historia amable y paciente.
Se conocieron en un taller comunitario. Él fue la primera persona en años que le preguntó, con verdadera calma, por su pasado. Ella le habló poco, pero suficiente. Tuvieron una hija, Emma, y con su nacimiento, algo se movió dentro de Lucía. Un miedo antiguo, un amor feroz y una sensación persistente, la de estar incompleta, como si aún le faltara algo por entender. A veces soñaba con Teresa, sueños breves, distorsionados, donde su madre no hablaba, pero miraba intensamente, como queriendo decir algo. Lucía se despertaba con el corazón acelerado y la sensación de que se había olvidado de algo importante. No sabía que, en realidad, algo estaba por volver. Era un jueves por la noche, uno de esos días que no prometen nada. Lucía acababa de acostar a Emma y Julián corregía exámenes en el comedor. Todo era rutina, la calma habitual, hasta que su teléfono vibró. Un número desconocido, prefijo local. Pensó en spam. Lo ignoró, pero segundos después llegó un mensaje de texto. Solo una línea. Hola Lu, sé que ha pasado tiempo. Quería que supieras que nunca te dejé. Mamá. Lucía sintió que algo se desprendía dentro de su pecho. No había escuchado que la llamaran Lu desde hacía más de 10 años. Solo su madre lo hacía, nadie más. Y la firma, esa palabra, mamá. Lo primero que pensó fue en una broma de mal gusto. Lo segundo, en algún error tecnológico, un número reciclado, una coincidencia. Pero entonces miró el número otra vez. Los últimos 4 dígitos eran los mismos que los del antiguo celular de su madre, solo que invertidos. Se quedó mirando la pantalla, sin parpadear. Un cosquilleo le subía por los brazos. No era miedo, era algo más primitivo, una mezcla de incredulidad, ansiedad y una esperanza irracional que no quería admitir. No respondió. Guardó el celular en el cajón. Intentó continuar con su noche como si nada, pero algo la desgastaba por dentro. El silencio entre ella y el aparato crecía como una tensión eléctrica. A las 00:17 llegó un segundo mensaje. Sé que no puedes creerlo. Solo busca en la caja azul, la que escondí detrás del ropero de tu cuarto. Lucía se congeló. La caja azul. Tenía memoria vaga de eso. Cuando tenía 13 o 14 años, su madre una vez la mencionó de paso. Si algún día pasa algo, todo lo importante está en esa caja azul, pero no la abras si no es necesario. Había pensado que era una metáfora, una forma de decir, sé fuerte. Nunca la buscó, nunca creyó que existiera realmente, y ahora alguien, o algo, la estaba mencionando con detalle. Sin pensarlo demasiado, se vistió, despertó a Julián y le pidió que se quedara con Emma. Tomó las llaves del auto. Manejó 45 minutos hasta la vieja casa de su infancia, donde vivió con Teresa hasta 2009. La llave aún funcionaba. Todo estaba cubierto de polvo. El aire olía a humedad y abandono. Subió al antiguo cuarto. Empujó el ropero. Y detrás, allí estaba, la caja azul, metálica, cerrada con una cinta adhesiva envejecida. No había dudas, siempre estuvo allí, y alguien, o algo, sabía exactamente dónde. Lucía se quedó mirando la caja por varios minutos sin moverse. Era real, no una invención, ni un recuerdo borroso. Una caja metálica azul, con bordes oxidados, y una vieja cinta adhesiva amarilla que aún la mantenía sellada. Su madre la había mencionado una única vez, años atrás, y ahí estaba. Respiró hondo, se agachó, la tomó con las 2 manos. No pesaba mucho, pero al contacto sintió un escalofrío. No sabía si era miedo, nostalgia o algo más profundo. La certeza de que lo que había dentro estaba a punto de cambiar todo. La colocó sobre la cama. Despegó con cuidado la cinta reseca. La tapa chirrió al abrirse. Dentro había varias cosas. Lo primero, una carta, doblada, sin sobre. Si estás leyendo esto, es porque algo salió mal.
o porque el tiempo decidió alcanzarme antes de lo previsto. Sea como sea, quiero que sepas que te amo, que fuiste lo mejor que me pasó, y que hay verdades que preferí no contar, no por miedo, sino por amor. Lucía sintió un nudo en la garganta. Reconocía la letra. Era la de su madre, sin dudas, fluida, inclinada a la derecha, con esas G alargadas que siempre la caracterizaron. Debajo de la carta había una fotografía, una imagen antigua, en blanco y negro, donde aparecían su madre y una niña pequeña. Ella, con no más de 4 años, estaban en un parque, riendo. Detrás, escrita a mano con marcador azul, una fecha, 1999, lo mejor de mi vida. Lucía cerró los ojos. Recordaba ese día, recordaba el vestido que llevaba, pero lo más impactante era que esa foto nunca la había visto, jamás. Había más cosas en la caja, un pañuelo bordado con sus iniciales, un collar de cuentas que su madre usaba para trabajar, una pequeña libreta con recetas de cocina y al fondo un sobre cerrado. En la solapa decía, no abrir si ya encontraste lo que buscabas. Lucía no lo abrió, no aún. Se sentó en el borde de la cama y leyó la carta otra vez. Las palabras de su madre eran cálidas, pero enigmáticas. No explicaban nada, solo dejaban más preguntas. ¿A qué verdades se refería? ¿Por qué escribir esa carta y esconderla detrás de un mueble? ¿Y cómo alguien sabía que estaba allí? Tomó el celular, buscó el número del mensaje, marcó, nada, línea inexistente. Escribió de nuevo. ¿Quién eres? ¿Cómo sabías de la caja? Esperó. 5 minutos. 10. Silencio. Lucía sintió que su mundo volvía a girar, pero en otra dirección, como si alguien o algo la estuviera guiando hacia un lugar que no entendía. Y lo peor de todo es que quería seguir. Lucía no durmió esa noche. Se quedó en su antigua habitación, sentada en la misma cama donde alguna vez su madre le leyó cuentos, le bajó la fiebre, le dijo que todo estaría bien. La caja azul seguía sobre la mesa, abierta, silenciosa, como si, con su sola presencia, hubiera resucitado algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. A la mañana siguiente, volvió a revisar cada objeto, la carta, la foto, el pañuelo, el collar, la libreta. Cada uno tenía un olor, una textura, una memoria adherida, pero el sobre al fondo seguía cerrado. Lo tomó, lo miró largo rato, recordó la frase, no abrir si ya encontraste lo que buscabas. ¿Y si sí? ¿Y si eso, esas lágrimas, esa conexión revivida, esa carta con palabras que necesitaba escuchar hacía más de una década, era lo que vino a buscar? Apretó el sobre, lo dejó donde estaba, no lo abrió. En los días siguientes, intentó volver a la rutina. Llevó a Emma al jardín, cocinó, trabajó, pero no podía sacar de la cabeza los mensajes, el número, la letra, la caja. Volvió a escribir al contacto. Ninguna respuesta, ni ese día, ni el siguiente. Consultó con un amigo ingeniero en telecomunicaciones. Él revisó el número y fue claro. No hay SIM activa con ese prefijo. El mensaje vino desde una ruta no registrada. Técnicamente, no debería haber llegado. Intentó pensar en explicaciones. ¿Alguien muy cercano a su madre? ¿Una coincidencia tecnológica? ¿Un mensaje programado? ¿Un truco cruel? Nada encajaba del todo. Pero dentro de ella, algo sí se había acomodado. No una respuesta, sino una paz. Porque por primera vez en 15 años había sentido a su madre cerca, no como un recuerdo borroso, sino como una presencia íntima, directa, viva, y tal vez, solo tal vez, eso era más importante que cualquier lógica. Lucía guardó la caja en un nuevo escondite, esta vez para Emma. No le explicó aún, no era necesario, pero cuando la vio jugar en el jardín,
con el mismo movimiento de manos que Teresa tenía, entendió algo profundo. El amor que no se explica no desaparece, simplemente cambia de forma, y a veces solo necesita una señal, una caja, una palabra, un mensaje imposible para recordarnos que las ausencias también saben volver.